Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con la receta del presidente para emular a Aureliano Buendía, el trágico protagonista de 100 años de soledad. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es viernes 14 de febrero. El presidente Gustavo Petro no oculta su fascinación por la novela de Gabriel García Márquez. En el M19, su alias era Aureliano por el coronel protagonista de 100 años de soledad. En un trino a Donald Trump, hace muy poco se autodenominó como el último coronel Buendía, y durante las 3 horas largas que habló en el Consejo de Ministros televisado, dedicó un sólido tiempo a contarnos del libro y de la serie de Netflix. Entonces los liberales empiezan a ser reprimidos hasta que Aureliano, que no era político, asume la jefatura rebelde y se vuelve el coronel Aureliano Buendía. No es una fascinación gratuita. Petro ve en el coronel una figura revolucionaria como él, a un liberal unificador. El lío va cuando la realidad se confunde con el pueblo mágico de Macondo. Hoy hablamos de por qué el presidente se ve en el espejo de Aureliano Buendía. Carlos Granés es escritor, autor de varios libros como Delirio Americano y columnista de medios como ABC, The Objective y La Silla Vacía. Para La Silla escribió un ensayo sobre el presidente y Aureliano. Gracias por pasar por acá. Encantado. En tu ensayo en La Silla haces estos paralelos entre el presidente y el protagonista de 100 años de soledad. ¿Qué tanto se pueden parecer el presidente Gustavo Petro y el coronel Buendía? Mira, yo he leído 100 años de soledad 4 veces y siempre me he encontrado con un libro distinto. Ocurre con todas las obras maestras, que siempre te dicen algo nuevo o algo que se puede interpretar de manera distinta dependiendo del momento histórico en que la lees. Y en este caso, claro, el pretexto para leerla era la obsesión de Gustavo Petro con Aureliano Buendía, e intenté ver los paralelos entre los personajes ficticios, pero intenté leerlos como si fueran reales, y el personaje real, Petro, que intenté pensar en él como un personaje ficticio. Intenté intercambiar los roles. Y el resultado, sí, es que en efecto hay cierta mentalidad común a ambos personajes. Por ejemplo, un sentido justiciero, un sentido de la justicia casi que innato, no muy desarrollado, que está a flor de piel y que los incita a la acción. Y un abuso de episodios de la realidad y episodios históricos que terminan justificando sus acciones. En ese sentido, creo que se parecen bastante. Sin ser el biógrafo de Petro, porque Petro ya es su propio biógrafo, ¿por qué crees que a él le gusta tanto ese libro? ¿Es una intención política? Bueno, pues es evidente que García Márquez es el colombiano más importante de nuestra historia. De alguna manera, leyendo la biografía de Petro, uno puede intuir que él quiere contagiarse de alguna forma de ese prestigio, de ese poder de encantamiento que tiene esa novela para sus propios fines, que son políticos. Él insiste mucho en considerarse como un heredero de García Márquez o como aquel que finalmente sí le dará una segunda oportunidad a las estirpes condenadas, ¿no? Es como si de alguna manera esa novela García Márquez la hubiera escrito para que él continuara una segunda parte en la realidad. Sería más o menos como el Quijote, en donde la segunda parte se escribe después de que los lectores han leído la primera. Sería algo así, un juego con esas similitudes. ¿Es usual que los presidentes del continente tengan estas conexiones literarias? Sí, por supuesto, pero digamos que el contagio literario en los presidentes es un fenómeno común en América Latina. Nuestros mandatarios tienden a tener una imaginación más literaria que política. Por eso son refundacionales, por eso creen que la realidad es como una hoja en blanco o un lienzo en blanco. Esto lo vemos, por ejemplo, en el joven Boric que era diputado y en alguno de los debates de su parlamento propuso hacerle un homenaje a un poeta chileno muy bueno que se llama Jorge Teillier. Y él, en plena sesión del Congreso, empieza a leer un poema de Teillier. ¿Tú sabías que la poesía debe ser usual como el cielo que nos desborda? Que no significa nada si no permite a los hombres acercarse y conocerse. La poesía debe ser una moneda cotidiana
y debe estar sobre todas las mesas, como el canto de la jarra de cuando vino que ilumina acaba, los caminos del domingo. Boric dice algo genial y es... Y tratemos de reemplazar la palabra política por la palabra poesía por política en estos versos. Es decir, es la misma mentalidad o una mentalidad parecida, que creen que la política y la poesía son artes similares, que tienen que ver con la creación de posibilidades de mundos perfectos en la imaginación y no en solucionar pequeños problemas concretos mediante políticas públicas con más racionalidad que utopismo, con más conocimiento técnico que ideales. Entonces, sí, eso es un mal común en toda la región. Ahora, no sé también si sea un mal que los presidentes no lean. No, claro, nuestros presidentes solían tener esa virtud y es que eran supremamente cultos. En Colombia particularmente tuvimos hasta Turbay una tanda de presidentes que escribían libros, que eran estadistas, que eran humanistas y que eran hasta poetas o amigos de poetas como Betancourt. Digamos que está muy bien y es fantástico tener presidentes con conocimientos humanísticos y cultos y que sepan hablar y escribir bien. Eso es una maravilla, debería ser un requisito obligatorio, pero eso no es garantía de que sepan realmente solucionar los problemas que afectan la vida cotidiana de sus gobernados, de los ciudadanos. Justo el último Consejo de Ministros televisado era para hablar de la situación del Catatumbo y no hubo nada de eso. En el ensayo hablas también de que ambos, tanto Aureliano como Petro, van por el todo o por el nada. ¿Dónde ves esa totalidad de cosas del presidente? Mira, Aureliano Buendía quiere hacer la guerra total, quiere hacer una guerra de Alaska a la Patagonia para remover todos los cimientos conservadores de la sociedad de todo el continente. Es un tipo de mentalidad que busca el absoluto, que no se conforma con las medias tintas ni con la solución de problemas concretos o de soluciones parciales. Es decir, no es una mentalidad reformista, es una mentalidad del todo a nada. Y Petro es exactamente igual. Él, recuerdo mucho, uno de sus partidarios decía que la paz de Santos había sido una paz neoliberal y mezquina, porque se había conformado con muy poco, ¿no? Desarmar las FARC le parecía muy poco, que de verdad se debía aspirar a soluciones totales. Absolutas. Como la paz total. Como la paz total, exactamente. Eso yo creo que es un error absoluto, un error típico en nuestra región también, que nos lleva siempre, sin excepción, a la melancolía y a la frustración. Es decir, a decir, hemos soñado proyectos divinos, maravillosos, pero por alguna razón no los hemos podido lograr. Y esa razón nunca es culpa mía. Siempre hay un fantasma, un espectro oligárquico, un Prudencio Aguilar apareciéndose para entorpecer mis planes. Ahora, un spoiler para quienes no se han leído el libro o la serie, pero si uno lee o ve la serie, pues queda la impresión de que Aureliano es o el malo o el antihéroe de toda la película. Es más que un villano, un personaje trágico, Aureliano, porque es un personaje a quien su propia soberbia va envileciendo. Él inicia en la novela como alguien muy tolerante, es decir, su suegro es conservador, se casa con la hija de un conservador y en esto tiene cierto parecido a Bolívar y por eso tiene algo de envilecimiento que al final lo condena a la soledad, ¿no? Un personaje ensoberbecido y envilecido no tiene ningún tipo de empatía con nadie. Su madre le dice, estás incapacitado para el amor. Y él lo demuestra o lo reconoce en los actos encerrándose a fabricar pescaditos de oro en la más absoluta tranquilidad y soledad. O sea, acabas de spoilear 100 años de soledad para quienes no lo han leído. Bueno, no, este es uno de esos libros que jamás se puede spoilear. Petro tuiteando en Macondo es el último ensayo de Carlos Grañes para La Silla y ya lo encuentran en nuestra página. Un honor que hayas pasado por acá. Gracias. Nada, un gusto, Tatiana. Hasta la próxima. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz produce Huevos y Juana Rubio Tovar es la practicante editorial. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos el lunes.